Estamos en 2077 y estás a punto de vivir tu peor día. Caen bombas nucleares, suenan las sirenas y tu única esperanza es meterte en uno de los refugios subterráneos de Vault-Tec. Entras justo cuando el mundo exterior se convierte en un aparcamiento radiactivo. A salvo por fin, ¿verdad? Pues no. Porque Vault-Tec no se dedicaba a salvar vidas. Se dedicaba a hacer experimentos sociales retorcidísimos con refugiados que no sospechaban nada y tú acabas de convertirte en su nuevo conejillo de Indias. ¿Pero cuál fue el peor refugio? Empecemos por el menos malvado para ir entrando en calor antes de que la cosa se ponga terrorífica. El refugio 8 es básicamente el empollón de todos los refugios. Abrió en la fecha prevista y funcionó casi como debía. Y eso lo convierte en uno de los 3 refugios de todo Fallout que no intentaron matar a sus habitantes de inmediato. Enhorabuena, sobreviviste al apocalipsis nuclear. Tu premio: décadas de aislamiento claustrofóbico esperando a que la radiación de fuera pase de mortal instantánea a solo bastante letal. Pero oye, al menos nadie mete drogas experimentales en tu aire ni te obliga a sacrificar a tus vecinos. Lo peor que sufres es el desgaste psicológico de estar encerrado con las mismas 100 personas durante años. Sí, Roberto de Ingeniería te saca de quicio. Y sí, el aire reciclado sabe a pies, pero comparado con lo que viene, esto es un resort de vacaciones. Al final el refugio 8 abre sus puertas y se convierte en ciudad refugio, un faro de civilización en el páramo. Y por faro me refiero a una fortaleza xenófoba donde cualquiera que no haya nacido dentro se considera genéticamente inferior y posiblemente radiactivo. Entras sin permiso y los guardias te disparan sin hacer preguntas. Ah, y hay algo de esclavitud ligera. Pero salvo por ese detalle moral, Ciudad Refugio es de los sitios más seguros de Fallout, lo cual te dice todo sobre lo que viene ahora. Por fuera, el refugio 112 parece tranquilo, silencioso, limpio, intacto. Sin sangre en las paredes, sin esqueletos, solo unas instalaciones subterráneas que aguantaron 2 siglos sin caerse a trozos. A primera vista dirías que te tocó la lotería, pero te equivocarías catastróficamente. Dentro encuentras filas de cápsulas metálicas en una sala con luz tenue. Podrían ser ataúdes, porque la gente de dentro apenas está viva. Los ojos les tiemblan bajo los párpados, los músculos se contraen de vez en cuando. Están soñando o algo parecido. Cada cápsula está conectada a un único sistema de realidad virtual controlado por un solo hombre, el Dr. Stanislaus Brown. El refugio 112 nunca sirvió para protegerte de la guerra nuclear. Se construyó como parque de recreo para la imaginación enferma de Brown. Atrapó a los habitantes en un mundo virtual llamado Callejón de la Tranquilidad. Un barrio residencial de los años 50 donde todo parece perfecto por fuera pero es una pesadilla por dentro. Un día horneas galletas para tu vecina, y al siguiente le abres la cabeza a tu mejor amigo con un rodillo de cocina porque Brown, disfrazado de una niña siniestra llamada Betty, te dijo que sería divertido. Y aquí está lo retorcido. En la simulación no puedes morir de verdad, no del todo, pero lo sientes todo. El miedo, el dolor, la impotencia absoluta de cualquier escenario sádico que Brown invente. Puede hacer que ardas vivo, que te ahogues, que te asfixies o que revivas tu propia muerte en bucle eterno. Y si le caes mal de verdad, te encierra en el cuerpo de un perro digital y te obliga a ver sufrir a todos mientras tú solo puedes ladrar. Lo peor es cuando por fin te das cuenta de que estás en una simulación. Creerías que saberlo ayuda, pero no. Solo hace que enloquezcas más rápido. Cada vez que la simulación se reinicia, recuerdas lo que viene. Intentas avisar a tus vecinos, pero nadie te cree. ¿Y por qué iban a creerte? Para ellos, solo eres el loco que dice que vive dentro de un ordenador. Tu única vía de escape es algo llamado el programa de la invasión china. Y sí, es tan aterrador como suena. Aparecen soldados chinos virtuales y empiezan a acribillar a todo el mundo con fusiles automáticos. No tienes con qué defenderte. Estás completamente indefenso. Y cuando intentas huir, chocas con los muros invisibles de la simulación. Pero atención, cuando mueres durante la invasión china, no hay reaparición.
Mueres en la vida real. Tu cuerpo real en esa cápsula simplemente se apaga. Y en tu situación, no sé si eso es bueno o malo. Vale, estar atrapado en un simulador de tortura dirigido por un científico sádico es bastante malo. Pero ¿y si en vez de un psicópata tuvieras que lidiar con 50 idénticos? Bienvenido al Refugio 108, también conocido como el Refugio Gary. ¿Que por qué se llama así? Ya lo verás. Al principio suena a broma, a algo que se le ocurrió a un desarrollador borracho a las 2 de la mañana. Pero entra y se te quitan las ganas de reír rápido. El sitio parece abandonado. Tus pasos resuenan en los pasillos de metal. Y entonces, desde el fondo, lo oyes, Gary. Una sola palabra, como una pregunta. Y otra vez, y otra, más fuerte. Gary, Gary. Doblas la esquina y ahí está. Piel pálida, sonrisa maníaca, mono de refugio hecho jirones. Se abalanza sobre ti con un bisturí oxidado. Sacas la pistola y le metes una bala entre ceja y ceja. Problema resuelto, ¿no? Pues no. En la siguiente esquina vuelve a estar de pie, el mismo tío sin agujero de bala. ¿Pero qué demonios pasa aquí? El experimento del Refugio 108 estaba diseñado para probar la clonación humana y supongo ver qué caos estallaba cuando la gente se aburría. Pero algo salió catastróficamente mal. En vez de crear individuos distintos, no paraban de hacer copias del mismo tío llamado Gary, unas 50 veces. Los Garys se volvieron violentos casi al instante, incapaces de hablar bien o de sentir empatía. Mataron a los habitantes originales con tuberías de plomo y cualquier arma improvisada. Cada Gary te ve como un intruso y matará a cualquier cosa que no tenga su mismo aspecto, su misma voz y su mismo comportamiento. Hoy, uno de los mayores peligros del refugio es la confusión que generan. Los Garys se esconden en las sombras, merodean y se ríen mientras te rodean en manada. Puede que te quedes sin balas mucho antes de quedarte sin Garys. Es como luchar contra una horda de zombies, solo que todos se llaman Gary y están tan confundidos como tú. E incluso sin los Garys, el Refugio 108 es una trampa mortal. Lleva 2 siglos cayéndose a trozos, bordes de metal oxidado por todas partes, pasillos inundados, estructuras a punto de derrumbarse. Espero que hayas traído un montón de estimulantes, porque los vas a necesitar. Si alguna vez piensas en visitar el Refugio 87, no lo hagas. En serio, hasta acercarte es un suicidio. Los niveles de radiación cerca de la entrada son tan altos que directamente saturan el contador Geiger. Hablamos de más de 4000 rads por minuto. Es como meterte en una de esas máquinas de radioterapia que se usan para destruir tumores. La piel te empieza a ampollar en segundos, los vasos sanguíneos revientan, los nervios se te fríen, el cerebro se te hincha dentro del cráneo como un globo. Para cuando llegues al túnel de entrada, la médula ósea se te está licuando dentro de los huesos. Imaginemos que de algún modo lo logras con un traje antirradiación y suficientes antirradiaciones para montar una farmacia. Enhorabuena. Ahora toca lidiar con lo que hay dentro. El Refugio 87 es el punto de origen de los supermutantes del Yermo Capital. Moles de 3 metros de puro músculo, creadas por la exposición al llamado virus de evolución forzada. Patrullan los pasillos con mini ametralladoras rebuscadas y porras de hierro más gruesas que tu muslo. Un solo golpe te hunde el pecho como una lata de refresco. Si tienes suerte, mueres al instante. Si no, te arrastran pataleando y gritando hasta las cubas de virus. Ahí empieza la verdadera pesadilla. El virus recorre tu cuerpo y reescribe tu ADN célula a célula. La piel te burbujea y se abre. Los huesos crujen y se expanden. Tu mente se disuelve en estática mientras te arrancan la humanidad a nivel molecular. Cuando la transformación termina, ya no eres tú. Eres uno de ellos, un monstruo sin mente que solo existe para cazar y matar. Y justo cuando crees que has visto lo peor, oyes a los centauros. Abominaciones mutadas y horrendas que se arrastran por el suelo sobre montones de miembros, con lenguas chasqueantes que escupen ácido radiactivo capaz de atravesar armadura y carne por igual.
Es lo que pasa cuando el virus se pone creativo con el ADN humano. El refugio 87 solo sirve para una cosa: morir de forma horrible. Bienvenido al refugio 11, donde el dilema del tranvía no es un experimento filosófico, es tu vida diaria. Este refugio tiene una regla. Cada año, los residentes deben elegir a una persona para sacrificarla. Si os negáis, morís todos. El ordenador del refugio lo deja muy claro. Si no se elige a nadie, exterminio total para todos. Pero si obedecéis, la vida sigue con normalidad un año más. Funciona así. Cada año, todos votan a la persona que menos les cae del refugio. El más votado se convierte en supervisor, lo cual suena a honor hasta que descubres lo que pasa después. El nuevo supervisor ejerce de alcalde durante un año, y cuando termina su mandato, baja por las escaleras que hay bajo su despacho. Se oye el débil traqueteo de las torretas y, unos minutos después, toca votar de nuevo. Si fueras el desgraciado elegido, descubrirías la verdad en tus últimos instantes. Valtech podría haber hecho la ejecución indolora, un gas indetectable que te durmiera en silencio, por ejemplo. Pero no, optaron por un pelotón de fusilamiento automático completo. Filas de torretas montadas, protectrones y robocerebros, todos programados para dejarte como un colador. Y aquí está el giro que hace al refugio 11 tan cruel. Todo era una prueba. Si el refugio hubiera decidido no sacrificar nunca a nadie, los habrían liberado a todos. El ordenador los habría felicitado por valorar la vida humana y habría abierto las puertas. Pero solo 5 personas llegaron a ese punto. Y cuando comprendieron lo que habían hecho, que habían asesinado a docenas de amigos y vecinos cada año para nada, 4 se suicidaron al instante. Y el último se marchó solo al yermo. Así que el refugio 11 convirtió la democracia en una lotería de asesinatos. Horrible, ¿verdad? Pero al menos todos sabían a qué atenerse después del primer año. Este siguiente refugio ni siquiera fingió tener reglas. Simplemente juntaron a un montón de gente y observaron el caos. El refugio 15 debía ser una historia de éxito. Se construyó rápido, reforzado contra terremotos y sellado en cuanto cayeron las bombas. Dentro había 100 personas elegidas para lograr la máxima diversidad, distintas razas, religiones, culturas e ideologías políticas. La documentación oficial decía que servía para probar la convivencia pacífica. Pero seamos sinceros, buscaban conflicto y vaya si lo consiguieron. El experimento era simple: encierra a un grupo de gente con visiones del mundo incompatibles y registra qué pasa cuando nadie puede salir. Aviso, sale muy mal. Lo que hace tan peligroso al refugio 15 llega en 3 oleadas. Primero, la falta total de cohesión y de liderazgo dio paso enseguida a la violencia interna y la masificación. Y si no te partían la cara por discutir de política o religión, seguramente pasabas hambre porque nadie se ponía de acuerdo en repartir los recursos. La segunda oleada es mucho peor. En vez de equilibrarse entre sí, sus ideologías dispares empujaron a los residentes al extremismo. De este refugio salieron algunas de las bandas de saqueadores más temidas del yermo: los Khans, las víboras y los chacales. Y ojo, no puedes vencerlos. Así que tienes que unirte a ellos. Los Khans son saqueadores violentos y sanguinarios que veneran la fuerza por encima de todo. Unirte a ellos implica un ritual de sangre donde tendrás que matar para demostrar tu valía. Las víboras tienen una religión rarísima de adoración a las serpientes que consiste en beber veneno mezclado con alcohol y disfrutar de un bonito coma mensual como práctica espiritual. Y luego están los chacales, que son directamente caníbales. Creo que no hace falta explicar por qué eso es malo. Un puñado de habitantes se quedó, negándose a unirse a ninguna banda, pero se enfrentaron a la tercera y última oleada. Saqueadores de fuera que dejaron el refugio pelado, mataron a quien se resistió y lo dejaron pudrirse. El refugio 15 no encontró puntos en común. El resultado fue violencia de bandas, sacrificios humanos y una fama tan mala que hasta los demás saqueadores evitaban el sitio. Pero con el siguiente, Vault-Tec no quiso dejar el caos al azar. En vez de eso, metió la locura directamente por el sistema de ventilación. 10 días.
Eso es lo que los residentes del refugio 106 vivieron con normalidad antes de que todo se fuera al infierno. El 10º día, el sistema de ventilación silbó suavemente y liberó un gas psicoactivo invisible e inodoro. Media hora después, la emisión estaba completa. Los efectos fueron inmediatos y devastadores. Si fueras uno de los residentes, pronto te hundirías en delirios eufóricos, riéndote, hablando con gente que no estaba, viendo cosas que no existían. Otros se volvieron violentamente paranoicos, convencidos de que sus vecinos eran impostores que querían matarlos. La seguridad intentó intervenir, pero las alucinaciones les hacían ver amenazas por todas partes. Los guardias apuntaron a sus propios aliados. Familias enteras se atrincheraron en sus habitaciones. Al final de la primera semana, el refugio era puro caos. Alguien en pleno delirio intentó salir volando el muro con mini-nukes, con los resultados que te imaginas. Y aquí se pone aún peor. El gas nunca se apagó. Durante 200 años, la ventilación siguió funcionando, saturando cada rincón de esa bruma psicotrópica. Cualquiera que entrara después, carroñeros, cazatesoros, gente del yermo buscando suministros, no duraba mucho. En minutos empezaban a ver visiones. A veces de amigos muertos, a veces de sí mismos muriendo, a veces de cosas que nunca fueron humanas. Bienvenido al refugio 106, donde la realidad es opcional y lo único real es tu muerte inevitable. A primera vista, el refugio 19 no parece gran cosa. Otro búnker oxidado enterrado en el desierto de Mojave, pero entra y verás el tipo de manipulación psicológica insidiosa que solo Voltec podía diseñar. El experimento era brillantemente simple. Divide a los residentes en 2 sectores por colores, rojo y azul, y no les cuentes absolutamente nada del porqué. Luego suelta un rumor, algo vago sobre sabotajes, sobre espías, sobre alguien del otro bando tramando matar a todos. Con eso bastó. Con los años, la paranoia se extendió por el refugio como una intoxicación por radiación. Las conversaciones se volvieron interrogatorios. Cada avería mecánica se culpaba a los saboteadores del otro sector. Las luces parpadean, han sido los azules. Falta comida, espías del sector rojo. La vida normal se pudrió en sospecha y miedo constantes. El refugio tenía 2 supervisores, uno por sector, y ambos estaban metidos en el experimento. Alimentaban activamente la paranoia, midiendo los límites psicológicos y registrando cuánto tardaba en estallar la violencia. Al final, los 2 sectores se derrumbaron por completo. Algunos residentes se mataron entre sí en purgas violentas. Otros intentaron escapar por los túneles de mantenimiento de debajo del refugio, solo para descubrir que estaban llenos de gas sulfuroso tóxico que se filtraba desde una mina cercana. Unos pocos llegaron a la superficie, pero para entonces estaban tan traumatizados y paranoicos que se hicieron saqueadores de inmediato. Se instalaron junto a una cantera de azufre y empezaron a llamarse los Powder Gangers, ganándose el nombre volando por los aires a cualquiera que se cruzara con ellos. Luego tenemos el refugio 95, construido con intenciones de verdad buenas, al menos por fuera. Pero primero hay que llegar a él, y eso significa cruzar el mar resplandeciente. Suena místico y molón, pero es básicamente el infierno en la Tierra. Es el epicentro de uno de los mayores impactos nucleares de la Commonwealth. El suelo brilla con un verde enfermizo bajo la niebla radiactiva permanente. Los hijos del átomo lo llaman sagrado, nosotros lo llamamos letal. La radiación va de 10 a 300 rads por segundo, la diferencia entre una radiografía dental y flotar sin protección por el vacío del espacio. No mueres al instante, pero el pelo se te empieza a caer rápido. La piel se te ampolla y se pela, y cada articulación te duele como si estuviera llena de cristales rotos. Y si la radiación no te mata, lo harán los garras acechantes. Estos monstruos de 3 metros son camaleones mutados con garras del tamaño de machetes. Un golpe y quedas hecho papilla. Y si fallan, cogen un coche cercano y te lo lanzan. Sí, en serio. Si tienes muchísima suerte, o muchísima mala suerte según se mire, te topas con el refugio 95 piuates.
Dentro encuentras los restos del programa de rehabilitación más retorcido de Voltec. El refugio estaba lleno de exadictos intentando desengancharse, dirigido por terapeutas que predicaban la sobriedad y la vida sana. Durante 5 años funcionó de verdad. La gente se mantuvo limpia, formó grupos de apoyo y creyó de verdad que construía una vida mejor. Pero hablamos de Voltec, así que por supuesto había trampa. Escondido en un almacén del ala inferior había un alijo secreto con todas las sustancias adictivas de la América de antes de la guerra. Jet, Zico, Buffout, Medex y suficiente alcohol para surtir una discoteca. Un día, alguien que trabajaba en secreto para Voltec abrió el alijo y lo dejó a la vista. La recaída fue instantánea y catastrófica. En cuestión de días, el refugio se convirtió en una pesadilla de sobredosis y síndromes de abstinencia violentos. Los que usaban Jet murieron por fallo respiratorio. Los adictos al Zico se destrozaron entre sí en arrebatos paranoicos. A quienes intentaron seguir limpios los golpearon, los exiliaron o los ejecutó la turba recién reenganchada. Cuando las sustancias por fin se acabaron, llegó la abstinencia severa, y luego el silencio. 2 siglos después, solo quedan carroñeros y mercenarios muy armados, encantados de sumarte a su cuenta de muertos. El Refugio 95 prometía recuperación y apoyo. En vez de eso, saboteó deliberadamente a sus residentes en su momento más vulnerable, destruyendo no solo sus cuerpos, sino su confianza en la humanidad. Pero no fue el único refugio que intentó hacer algo bueno y fracasó estrepitosamente. Corre un rumor por el yermo sobre un paraíso verde, frondoso, vibrante, rebosante de plantas y comida fresca. Los viajeros dicen que es de una belleza inimaginable. Ninguno vuelve jamás. El Refugio 22 se construyó con un objetivo nobilísimo: acabar con el hambre en el mundo. Albergaba a botánicos y científicos agrícolas, que cultivaban plantas modificadas genéticamente capaces de sobrevivir a la sequía, la enfermedad y la radiación. Durante un tiempo funcionó de verdad. Los jardines subterráneos florecían. El refugio se convirtió en un ecosistema totalmente autosuficiente bajo el desierto de Mojave. Entonces, Big Mountain, una instalación de investigación de antes de la guerra con un historial terrible, les envió un regalo. Los investigadores aceptaron encantados una muestra de un hongo bioingenierizado diseñado para controlar plagas infectando insectos, apoderándose de su sistema nervioso y esparciendo esporas a través de sus cadáveres. Sonaba genial en teoría, pero atención, la cepa no se paró en los insectos, también infectaba a humanos. ¿Y qué pasa cuando te infectas? Empieza con síntomas de neumonía, fiebre, tos desgarradora, ardor en el pecho mientras el hongo coloniza tus pulmones. Los antifúngicos no sirven de nada. La infección se extiende por tu sangre y va apagando tus órganos uno a uno. Luego mueres. Pero eso no es el final. Ahí es donde empieza de verdad la pesadilla. El hongo reanima tu cadáver. Se enhebra por tus músculos y tu cerebro, manejando tu cuerpo como un títere, convertido en lo que llaman un portador de esporas. Una colonia fúngica andante cuyo único propósito es esparcir más infección. Inhalar una sola espora basta. En cuestión de horas, florece en tus pulmones. Luego el hongo revienta a través de tu cuerpo. Ojos, boca, piel, abriéndose en brotes fúngicos. Los supervivientes intentaron purgar los niveles inferiores con fuego, planeando inundar las zonas infectadas de gas inflamable y quemarlo todo. Los cadáveres reanimados los despedazaron antes de que pudieran encender la cerilla. El Refugio 22 está vivo en el peor sentido posible. Un ecosistema hostil que te ve como simple abono. Entra sin la protección adecuada y lo notarás casi al momento. Un cosquilleo en la garganta, una tos leve, para entonces ya es demasiado tarde. Morir en el Refugio 22 significa formar parte de él para siempre. Así que aquí está la cosa. Con todos los peligros del mundo postapocalíptico de la superficie, con sus tormentas de radiación, sus supermutantes y sus garras acechantes, parece que, de algún modo, es la opción más segura. Ahí fuera, al menos, ves venir el peligro. Pero en los refugios nunca sabes en qué experimento enfermizo estás atrapado hasta que es demasiado tarde.
Así que si algún día te pilla un apocalipsis nuclear y ves un anuncio de Vault-Tec prometiendo seguridad, quizás sea mejor que pruebes suerte en el yermo radiactivo. Tus probabilidades podrían ser sinceramente mejores.